Pasa a ustedes, queridas hermanas, hermanos, es un gusto saludarlos. Estamos hoy en medio de un tema importante que dejamos pendientes. Es el complemento de lo que empezamos la sesión pasada sobre el tema de la familia, la pastoral para la vida familiar. Voy a compartirles pantalla y recuperar el archivo que dejamos pendiente, lo dejamos a la mitad y ahorita vamos a introducirnos una vez más. ¿De acuerdo? Permítanme nada más. Bueno, la sesión pasada, hermanos, empezamos nosotros a reflexionar uno de los temas que a mí me parecen muy importantes, trascendentales en la vida de líder. Y empezamos con este archivo, la pastoral para la vida familiar. En la sesión pasada yo les explicaba, hermanos, que es uno de los archivos que incluso yo uso en, 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 en la cursada de Ministerio Familiar, que es una serie de subtemas que se hablan específicamente de la familia. Yo rescato uno de ellos para como hacer la introducción y abrir el panorama. Es un archivo largo, por eso lo dejamos a la mitad. Ahorita lo retomamos. Y yo les platicaba desde la sesión pasada, hermanos, que es uno de los grandes temas, el tema de la familia. ¿Por qué? Porque la familia han cambiado. Yo les explicaba porque las familias necesitan atención, restauración, orientación, y es uno de los grandes temas. Lamentablemente, a veces nosotros, consciente o inconscientemente, pues a ninguno nos gusta aceptar los problemas familiares. Y yo les decía que desde hace años que trabajamos esta temática con líderes y fuimos a diferentes distritos y a diferentes países con esta temática. Por ahí encontré yo el cuaderno que usábamos en el año 2019, si no me equivoco. Imagínense. Entonces, pero era una oportunidad para empezar a tocar el tema de manera seria. ¿Por qué? Porque hay dos opciones cuando hablamos de la pastoral para la vida familiar. O nos mantenemos como que no pasa nada, evadimos y disimulamos la problemática familiar, o la trabajamos con seriedad. Yo siempre recomiendo lo segundo. Vamos a trabajarlo con seriedad y con la ayuda de Dios, porque las familias hoy más que nunca necesitan orientación y acompañamiento. ¿Están de acuerdo? Eso es innegable. La pregunta es, ¿qué hacemos como iglesia? Por eso es que yo me atrevo a tocar este tema. Primero, hice por ver la gran necesidad que hay en estos tiempos en todas las familias, no solo de afuera, sino de adentro de la iglesia. Vamos, las problemáticas que antes se miraban afuera, como divorcios, como hijos con sexualidad confundida, como tendencia, pensamiento suicida, como drogas. Nosotros antes decíamos, bueno, eso pasa en el mundo, pero queridos hermanos y hermanas, déjenme decirles que, oh, realidad, hoy en día se dan con más frecuencia en la iglesia. Yo lo digo como pastor y no lo digo con gusto, lo digo con tristeza porque digo, wow, Señor, ¿qué está pasando? La sociedad que vivimos es compleja, es impactante, ¿no? Y bueno, ya empezamos con el archivo a platicar, pero esa es la realidad. Por eso es que yo me atrevo a tocar el tema, por un lado. Y por otro lado, yo les platicaba desde la sesión pasada, estoy haciendo un pequeño recuento, que uno de los grandes temas que a mí me ocupa hoy, yo ya siendo un ministro pensionado, ya no teniendo ningún puesto, ningún título, yo sigo estudiando, sí, sigo estudiando diferentes enfoques de psicoterapia para poder atender a las personas y a las familias. De hecho, el último enfoque que estoy practicando es el de, yo le llamo consejería familiar, ¿sí? Y entonces me ha ido muy bien, gracias a Dios, porque yo lo conjugo bastante con las herramientas de psicología pastoral que yo aprendí en el primer diplomado que tuve hace años en la Ciudad de México, en la comunidad teológica, y me di cuenta que sí se puede hacer un equilibrio entre el trabajo pastoral, la pastoral, y algunas de las herramientas de la psicología y de la psicoterapia. No todas, pero algunas sí. Sobre todo las que tienen que ver con el humanismo. Porque el cristiano es un ser humano que está en crecimiento y está en una etapa de crecimiento en Cristo. Y bueno, y las familias también.
Y por eso, hermanos, es que pues yo me atrevo a compartir este archivo. Hoy vamos a ver el complemento, ¿sí? Voy a avanzar un poco, hermanos, para ver dónde nos quedamos aquí en la presentación. Y bueno, ya hablamos de lo que yo llamo el círculo hermenéutico, y yo llamo la pastoral de todos los creyentes, o sea, todos los creyentes en la iglesia tendríamos que queremos ayudar a las familias, tendríamos que tener una pequeña reflexión y un pequeño procedimiento. Y yo hablo de tres pasos: analizar la situación actual que se está viviendo en la familia, hacer una reflexión en la Biblia, bíblico-teológica, qué dice el texto bíblico sobre esto que está pasando, y tercero, qué acción pastoral, la acción pastoral más integral posible, más completa. Y entonces este círculo siempre está ahí, ¿no? Tenemos que estar, tenemos que tener un pequeño modelo de reflexión y básico, hermanos, para poder hacer el trabajo, ¿no? Yo les decía, no me gusta que hagamos el trabajo a la deriva, a ver qué sale y a ver cómo le hacemos. No, no, no. Hay que tener un procedimiento básico que vamos, y si lo hacemos en equipo, mejor, ¿eh? Este trabajo, si lo hacemos en un equipo interdisciplinario de consejo local, pastor con sus líderes, analizando situaciones de familias específicas o de problemas, pueden ayudar mucho. Yo con mucho cariño se los comparto. No es algo nuevo, es algo que hemos usado por años y les puede servir si lo adaptan a su problemática, a su situación actual. Y luego voy a avanzar un poco más porque en la presentación yo ya se las envié. Ustedes la van a leer con calma. No, vamos, no voy a leer todo el texto porque me tardo mucho. Pero uno de los subtítulos importantes, y el primero del que hablamos, fue el impacto de los cambios psicosociales en las familias. O sea, la sociedad está cambiando. Y puede ser que la familia esté pasando por una etapa difícil porque probablemente se tuvo que cambiar o los hijos ya crecieron, ya eran chiquitos, ahora son adultos y no nos hemos dado cuenta. Puede ser que el impacto de los amigos en la escuela, en el trabajo, le esté impactando y no sabemos qué hacer. Puede ser que los hijos ya crecieron y toman sus propias decisiones y nosotros todavía los queremos tratar como pequeños. O sea, la sociedad impacta a la familia y si no tenemos cuidado, de repente nos ganan la partida. ¿De acuerdo? Entonces hablamos bastante de ello ya desde la sesión pasada. Hablamos de esta característica de la familia, sobre todo en Latinoamérica, que son diferentes tipos de familias y bueno, hay que entenderlo, que la familia siempre está en proceso de crecimiento y pasando por diferentes etapas. Ya lo comentamos también. Hablamos de las estructuras sociales contemporáneas y yo les decía ahí que aunque comienza con la definición de la familia como núcleo o la familia nuclear, hoy en día, hermanos, es más complejo que esto. Hoy en día hay familias, le llaman hoy en día los especialistas en experiencias familiares. Ellos ya no quieren que se les llamen estructuras familiares, no, ya no quieren estructura, ellos dicen experiencias familiares. Y las experiencias familiares les llevan a los más jóvenes, o en estos tiempos, estamos hablando de lo contemporáneo, lo que nos toca vivir ahora, no lo que antes nosotros practicamos, que fue muy bueno, fue nuestra base, pero hoy en día las cosas son diferentes. ¿No? Y ponía yo el ejemplo de los muchachos jóvenes que ahora deciden hacer una unión libre, ¿verdad? Y en la iglesia cuando pasa eso, pues uno se escandaliza y dice, ¿qué está pasando? Antes no se acostumbraba, no, pues no era parte de nuestras estructuras familiares. Ahora la unión libre es una de ellas. Tiene sus peligros. O dos hombres y dos mujeres que se da también y uno se escandaliza y dice, ¿qué está pasando en esta sociedad? Bueno, esa es la realidad que se está viviendo. O yo me he encontrado hoy con un modelo muy peligroso. Cada vez me encuentro más jóvenes en la iglesia porque yo soy una persona flexible y trato de platicar y dialogar con ellos. Y cada vez me encuentro con más jóvenes que dicen que son como, como como bisexuales, como que pueden tener relación con las mujeres, pero también con hombres. ¡Wow! ¿Qué es eso? Esos son modelos que la sociedad está promoviendo y algunos de los jóvenes se atreven a mucho. ¿De acuerdo? Y entonces, ya el tercer subtítulo, el que empezamos a hablar, tenemos que hablar de la familia y la misión que tiene la familia conforme al plan de Dios. O sea, debe haber alguna solución a esto que nos está pasando en esta sociedad con respecto a la familia. Y entonces yo leía solo
ese primer párrafo, ese primer renglón. En la Biblia, la familia no tiene otra misión que ser familia, es decir, forjar seres humanos a la imagen y semejanza de Dios. ¿De acuerdo? Y luego, para ello, yo ilustro con este diagrama. Y el diagrama a mí me sirve para poder hablar de todo el cuadro completo. Por un lado, les decía yo, está el proyecto de Dios desde Génesis 1, 27 y 28, que ya lo leímos. Y por otro lado está la realidad que inició en Génesis 3 con el pecado y en Génesis 4 con el primer asesinato dentro de una familia, ¿no? La primera familia creada, ¿no? Y esa es la realidad. De ahí en adelante yo les explicaba desde Génesis 3 con la desobediencia y el pecado, la naturaleza humana viene en declive. Por eso es que estamos como estamos. Y entonces, la alternativa que tenemos es mirar una pastoral, que está en la parte superior, y descender hacia abajo para atender a la familia. Una pastoral familiar, la línea punteada es eso, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Vamos a atender a la familia con criterios pastorales, con trabajo pastoral, de oración, de acompañamiento, de orientación, de capacitación, de confrontación a veces. O sea, es todo un trabajo. Le comentaba yo a mi hermano director, mi hermano Abraham Marín, platicamos él y yo bastante, y yo le decía que apenas la semana pasada estuve aquí en la ciudad donde vivo, en una invitación que me hicieron para a dar un tema de 4 horas. Estuvo maratónico, les digo yo, pero con mucho cariño lo hice y me fue muy bien, con una escuela bíblica que hay aquí en el distrito. El distrito es muy grande, hay mucha gente aquí, hay 60 iglesias, y los líderes me invitaron a dar un tema que le llamaron ellos Introducción al acompañamiento y a la consejería pastoral. Y yo preparé un material de menos a más, o sea, cómo en las iglesias locales podemos empezar a formar grupos de acompañamiento, yo les decía, formal o informal, y cómo se pueden ir formando ministerios de acompañamiento. ¿Para qué? Para la visitación, para la atención de problemáticas, pero tiene que haber orientación, ¿de acuerdo? Sí, si no es así a la deriva, porque entonces en lugar de ayudar, pues podemos confundir más las cosas. Y entonces me fue muy bien, gracias a Dios, y a mí me sirvió el material para complementarlo y hacer todo un curso sobre lo que llamo yo el acompañamiento y la consejería pastoral, y hacer la diferencia entre asesoramiento y consejería. Uno puede asesorar, pero ya la consejería se da de manera más profesional cuando tú tienes ya algunas herramientas, cuando tú ya tienes una serie de procedimientos para atender a la persona en consejería formal. Se puede hacer de manera informal, pero también se puede hacer de manera formal. Y para todo ello hay capacitación y preparación. Y yo anhelo en mi corazón que algún día nuestras iglesias tengan estos ministerios que resuelvan las necesidades de su iglesia local. Porque luego la gente lo que hace, le platicaba yo también a mi hermano, que los más jóvenes lo que hacen aquí en México, en Monterrey, es que van el sábado a la iglesia, pero el domingo se van a otras iglesias más modernas, más contextuales, porque van buscando, pues no sé, lo que no encuentran en la iglesia. A mí me da mucha tristeza. Digo, es que nosotros no hemos querido trabajar las cosas de fondo, y bueno, lo mejor que ellos hacen es van el sábado a la iglesia y el domingo se van a otras iglesias. Y yo les he preguntado por qué, hijo, es que mire, allá hacen esto, 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 esto. Wow. Y yo digo, nosotros tenemos un gran trabajo para actualizar la iglesia, para movilizar la iglesia, para atender las necesidades reales de las familias. Discúlpenme, pero a lo mejor esto le suena duro a los que son pastores, a los que dirigen, pero yo veo esa real realidad acá en México. Ahora, ustedes allá, yo no creo que sea tan diferente, pero bueno, lo pueden analizar, lo pueden revisar. ¿De acuerdo, hermanos? Yo con mucho cariño les comparto esto que puede ayudar a abrir el panorama y empezar a hacer programas, intentos por organizarnos y prepararnos y crecer en Cristo y atender a las familias de nuestra iglesia. ¿De acuerdo? Y bueno, en esta
en este diagrama, creo que nos quedamos aquí en cuál es el énfasis en la familia. Y ya leímos el Salmo 127, 128, yo se lo leí la vez pasada. Efesios 6 las orientaciones para la familia cristiana. Les decía que hay pocos pasajes bíblicos que hablan de la familia cristiana, la verdad son como tres en todo el Nuevo Testamento, y esas exhortaciones las hace el apóstol Pablo, ya mirando que la iglesia cristiana es multicultural y ha crecido y entonces tiene ciertos retos, porque si algo impacta a las familias es esta sensación de tener diferentes criterios y diferentes culturas, ¿de acuerdo? Entonces, el apóstol Pablo lo analiza en las iglesias cristianas, en Éfeso, en Colosas, y él dice, la familia cristiana debe mantenerse así, unida en Cristo. Y son pocos pasajes, ¿de acuerdo? Pero sí sacamos varias enseñanzas de esta acción pastoral para atender a la familia. Y la primera que pongo ahí es que la familia es el vínculo para hacer presencia del reino de Dios en la tierra. O sea, la familia es lo que puede impactar a las demás personas para que la gente vea y diga, oye, si esta familia es diferente. Claro, porque estamos en Cristo, porque nos mantenemos en Cristo y crecemos en Cristo. Porque de otra manera, queridos hermanos, yo soy un poco crítico, por ejemplo, de los métodos evangelísticos. Yo entiendo que hay gente que anda de casa en casa, también aludiendo a que el maestro mandó de dos en dos. Era otra cultura, pero bueno. Y yo tuve un tío que fue testigo de Jehová, ya murió aquí en Monterrey, aquí en San Pedro Garza García. Y a mí cuando vienen y me tocan la puerta, yo lo recibo con mucho cariño, o sea, no hay que ser malos, ¿verdad? Ni rechazarlos, y los escucho, sí, muchas gracias, miren, nosotros ya estamos en Cristo. Y luego ellos se aprovechan. Pero cuando yo saco el tema de la familia, luego le digo, oiga, bueno, usted viene solo y su familia tiene familia. Sí, 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 es mi cancha, es mi fuerte. Yo les digo, pues, bendito Dios, yo tengo el testimonio de trabajar con mi esposa, con mis hijos y tenerlos, como dice Pablo, en disciplina y amonestación del Señor. Eso cuesta mucho trabajo, pero lo utilizo para testimonio. Y las familias que nos conocen y se dan cuenta, desde mi propia familia, mis hermanos, mis hermanas, y dicen, oye, tu familia es diferente. Sí, gracias a Dios. Lo trabajamos, o sea, no es sencillo, pero nos mantenemos. Por eso es que esa primera enseñanza es que la familia es el vehículo para hacer presencia del reino de Dios en la tierra y ser testimonio como familias a otras familias. Y entonces la gente cree, dice, oye, sí se puede ser diferente, sí podemos vivir en Cristo, claro que sí. O sea, hay que cuidar la familia. Y así se evangeliza más rápido. Yo tengo un método que le llaman alcance familiar. Después se los platico. Sí, a mí hace muchos años lo aprendí en algún curso que fui allá por Tijuana, Baja California. Y me gustó mucho, alcance familiar. O sea, mi familia en Cristo alcanza otra familia para Cristo. Pero tenemos que estar en Cristo, ¿sí? Porque si la familia está así, pues imagínense, ¿qué les vamos a enseñar? Pues nosotros lo practicamos como familia. O sea, el esposo al esposo, la esposa a la esposa, el hijo al hijo, convivimos y yo lo sigo practicando. Por eso la sesión pasada les platicaba, creo, que ahí me visitan varias familias de la iglesia que yo he pastoreado y me tienen confianza y vienen y me visitan, comen con nosotros, cenan con nosotros, después del culto se vienen aquí, tomamos cafecito, la charla, oro con ellos, me platican, o sea, para mí eso es alcance familiar, pero vienen con toda familia, viene la mamá con sus hijas, viene el papá con el hijo, la hija, la mamá, y yo, bienvenidos hermanos, platicamos, aquí las puertas están abiertas, ya saben que nosotros somos abiertos. Entonces, eso para mí es alcance familiar. Pero como digo, en otro momento se los compartiría con más precisión como método evangelístico de alcance para Cristo, alcanzar gente para familias para Cristo. Segundo punto, la vida en abundancia o un crecimiento y celebración de la existencia. O sea, la familia debe tener vida en abundancia, como dice Juan 10:10, que ya vimos, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en plenitud. Creo que les leí la versión moderna, para que la tengan en armonía, vamos a decirlo así. Vida integral, completa, ¿sí? Y eso las familias lo deben de aprender a vivir. Tercero,
La familia debe asumir responsablemente las tareas pertinentes. Cada miembro de la familia tiene diferentes tareas. Son enseñanzas que sacamos de la pastoral familiar, ¿no? Ustedes las pueden revisar después con calma. Cada una tiene pasajes bíblicos, claro, pero asumir las responsabilidades de las tareas pertinentes es muy importante para que la familia funcione, ¿sí? Por ahí esto se analiza mucho en la familia desde la perspectiva sistémica, o sea, la familia como un sistema y subsistemas. Sí, es toda una técnica. Yo por ahí tengo algún archivo que se adapta también a la familia cristiana. Cada quien tiene diferentes responsabilidades. Y a veces el problema es que no sabemos qué nos toca a cada quien. Hay que aprender a diferenciar qué le toca a los hijos, qué le toca al varón, qué le toca a la mujer, qué les toca en conjunto. Eso es muy importante, asumir responsablemente las tareas pertinentes. Cuando uno de los miembros evade su responsabilidad, la familia empieza a tener problemas, a tambalearse, digo yo. Y finalmente ahí dice que la familia, la base de la familia ha de ser el compromiso de un varón y una mujer ante sí mismos, ante esa relación y ante Dios. Primero, ¿de acuerdo? Esa es una enseñanza importante. Sí, porque esto no permite que nosotros como iglesia y como creyentes aceptemos otros modelos de experiencias familiares. Son respetables, no los podemos correr, yo les decía, porque tuve preguntas de algún pastor en la última capacitación que di aquí, donde les platico. Me pregunta un pastor, hermano, fíjese que estoy batallando con un joven que llega con tendencia homosexual y no sé qué hacer. Entonces ya le di yo orientación, le digo, no lo puedes correr, porque aquí en México la ley lo prohíbe, porque eso se llama discriminación, discriminación. Pero puedes trabajarlo, aprovecha. Bienvenido, lo recibes, platicas con él en privado, lo orientas y lo vas trabajando en consejería. Y la tercera sesión, yo les decía, ya es la bíblica. Yo te puedo decir lo que yo pienso, pero vamos a ver qué dice la Biblia en una segunda o tercera sesión. Y vamos a ver si realmente quiere cambiar o crecer. Porque si no aguanta la parte bíblica, pues ¿qué hacemos? O sea, nosotros no podemos cambiar lo que dice la palabra. La palabra es clara, pero primero hay que recibir a la persona, hay que escucharla y hay que orientarla, vamos a decirlo así. Yo he tenido esa experiencia, esa oportunidad de recibir personas y hacer ese trabajo. No me ha ido mal, en algunas veces me va mejor, pero bueno, yo hago mi trabajo pastoral y de orientación. Hoy en día, pues con más razón, ya con un poco más de herramientas de los últimos diplomados que he estado terminando. Ya les platiqué, terminé el último diplomado en primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. Y bueno, hay gente que llega en crisis y hay que saberla orientar y encauzar. Y yo les decía a los hermanos que luego escuchan estos términos, hermano, es que la psicología, no, hermanos, yo como pastor siempre les digo, bienvenido, vamos a orar primero, al principio y al final. Eso, hermanos, baja la atención. Yo soy un pastor, pero a mí me gusta equiparme, capacitarme con herramientas. Sí, yo les digo, solo son herramientas. Estas escuelas de pensamiento de la psicoterapia no cambian la palabra, se complementan, porque yo tuve el diplomado en psicología pastoral. Puede haber una unión y hay infinidad de pastores que lo hacen. Aquí en Monterrey todavía estamos batallando, todavía hay muchos miembros de nuestra iglesia que dicen, no, la psicología no sirve, no lo creo, es del diablo incluso. Bueno, pues está bien, o sea, no, tampoco puedes imponer nada a nadie, pero a mí me funciona como pastor, como ministro en la consejería y yo siempre tengo mi identidad como un pastor, que puedo acompañar y puedo aconsejar y puedo hacer un trabajo, incluso ahora ya gracias a Dios de psicoterapia con alguien más a largo alcance, pero siempre con la camisa de pastor, ¿no? Porque siempre oro con ellos y a veces lo que yo no sé, no alcanzo a hacer yo, el Señor lo hace en el corazón. Y bueno, ahí yo sigo insistiendo, aunque sé que tengo mi crítica, hermano, no lo desconozco y lo respeto, pero a mí me funciona, ¿de acuerdo? Un subtítulo más es hablar del sentido de la vida en pareja. ¿Recuerdan? Yo ya lo había adelantado. No me voy a tardar mucho, hermanos, porque quiero repasarlo. Ustedes van a tener el material, pero sí quiero sacar las enseñanzas medulares de cada subtítulo. Hoy en día, lo digo por mi familia, por mis hijos, ya les platiqué yo,
Tengo dos hijos mayores y uno pequeño. El pequeño tiene 15 años, el otro tiene 23 y el otro 28 años. No se han casado, han tenido novias y bueno, yo siempre les digo, hijos de la iglesia, ¿no? Pero yo estoy sorprendido. Hay un fenómeno aquí en México, que hay un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que no se quieren casar. Puede ser que porque han escuchado las experiencias de otros matrimonios. Y luego hay bromas pesadas aquí en México. Hay bromas pesadas. Y las bromas no ayudan mucho. Y yo siempre les digo, tiene sentido la vida en pareja. Dios lo diseñó así. Y ahí está Cantares 8:6, ¿verdad? Que fue el pasaje bíblico que usé yo o usamos en la boda de mi esposa Olimpia y yo hace 32 años. Vamos, próximo mes cumplimos 32 años de matrimonio y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Hemos pasado por diferentes etapas, pero siempre el Señor nos ha ayudado y nos hemos complementado para el trabajo pastoral, siempre. Pero no es sencillo la vida en pareja, claro que no, porque cada quien viene trayendo su propia mochila emocional y cultural y cada quien quiere imponer la suya. Es uno de los grandes problemas. Y cuando yo doy pláticas prematrimoniales, entonces yo les digo, a ver, hermanos, es correcto, pero la palabra dice que cuando alguien encuentra esposa, halló el bien y la bendición del Señor. Y entonces tienen que aprender a dejar a sus padres mutuamente, a dejar a sus padres y a sus madres y unirse y ser uno solo. Y eso es un proceso. Y ese es un enfoque. Y luego les ayudo a hacer un proyecto de vida juntos. Ellos, que ya no me digan qué no les gusta de sus familias, qué sí les gustaría para ustedes. Escríbanlo, sueñen, despiertos, pónganlo como metas y trabajen hacia allá, bien enfocados. Y no me ha ido mal, bendito Dios. Las parejas, el último trabajo pastoral que hice aquí en Monterrey, yo creo que casé como unas 5 o 6 parejas y ahí siguen, o sea, no me ha ido mal. Algunas todavía me siguen buscando, ¿no? Pastor, en detallitos que tienen. Pero, porque la vida en pareja no es sencilla. Hoy en día, hermanos, hay un margen muy alto. Supongo que ustedes también allá. Argentina, Colombia, no se salvan de el problema de los divorcios, ¿no? De los divorcios. Y yo entiendo que cada caso es diferente y respetable, ¿de acuerdo? Yo no voy a hablar mal del divorcio. Yo entiendo que a veces hay circunstancias que uno no sabe ni ve. Y como yo digo siempre, cuando tú vas a trabajar con una familia, no hay que juzgar. Sí, lo que menos necesitan ellos es que alguien los juzgue. Ya los juzgará el Señor. Nosotros no. Nosotros estamos para acompañar y orientar y potenciar, como viene ahorita otro subtítulo, y que salgan adelante. Bendito Dios, yo el trabajo pastoral que pude hacer desde los años 90 en Tijuana, me tocó dar la bendición a muchas parejas y algunas eran familias reconstruidas, o sea, él había sido casado, ella también se habían divorciado legalmente, ya estaban juntos y se unían, se encontraban ya en Cristo porque lo hicieron en la ignorancia y yo les daba la bendición y decía, adelante hermanos, uno tiene que aprender de todo. Y entonces, porque yo creo en la restauración, claro que sí, cada caso es diferente, hermanos. No voy a poner un ejemplo porque cada caso es diferente, hablando de la pareja, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a avanzar un poquito más. Entonces, ahí está lo que yo les decía, la pareja desde la perspectiva sistémica, o sea, la pareja es el primer núcleo, es el primer sistema, pero luego los subsistemas tienen que ver con la familia extensa, que con el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, los primos, los amigos, los vecinos, la iglesia, son subsistemas que de alguna manera inciden en la pareja, pero la pareja tiene que estar bien unida para que no lo desbalancee los demás subsistemas. Ustedes lo podrán leer ahí, es una parte técnica, vamos a decirlo así, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego yo pongo ahí una serie de recomendaciones para la pareja. El aprender a fijar límites entre ellos y con la familia, con las familias es muy importante. No me voy a tardar mucho para poder terminar el archivo. Poner límites, fijar límites firmes y con amor es la mayor recomendación que los especialistas hacen hoy en día. Porque si una pareja no pone límites, ya sea entre ellos
o con los hijos, hermanos, va a haber un caos seguramente. Fíjese que le pasa mucho a las familias que como yo, como mi esposa Limpia y yo tenemos hijos, y los hijos se aman, pero es, es, es carne, nuestra carne, ¿no? Pero hay familias, yo he conocido familias, hermanas sobre todo, las hermanas me dicen, no, hermano, yo en Cristo y cuente conmigo, pero que nadie se meta con mis hijos. Porque me dijo una vez una hermana, porque si alguien se mete con mis hijos, yo soy como una leona. Ah, caray, espérame. Yo entiendo que amemos a los hijos, pero me preocupa que usted lo ponga por encima de todo. No, sí, mis hijos, yo doy mi vida por los hijos. Claro, en trabajo, en orientación, pero, y a todos nos duele que a nuestros hijos los critique, claro, pero tenga cuidado de ir al extremo de que nadie puede tocar a sus hijos. Y el trabajo pastoral que yo hice por más de 30 años, oh hermanos, los, muchos de los problemas que yo atendí pastoralmente en las iglesias, porque estuve en diferentes lugares, diferentes ciudades, diferentes puestos, muchos de los problemas eran problemas entre los hijos. Y luego los hijos se peleaban y luego ya andaban juntos y las padres peleados. Dios mío, qué difícil. Entonces, hay que aprender a fijar límites, ¿sí? Entre la pareja, o sea, qué sí y qué no. Eso se platica, hermanos. Y también con los hijos, con la familia extensa, dice ahí también, para, para que, para que, para que pueda haber relaciones a largo plazo, ¿sí? Amistad a largo plazo, o sea, hay que aprender a dialogar. Segundo, pongo en la relación de pareja, pongo ahí que deben de complementarse, ¿sí? Deben de aprender a apoyarse y complementarse. Ya no son dos, yo quiero esto, no, ya deben ser uno solo y aprender a negociarlo, digo yo. Es una palabra que yo uso. Aprender a negociar las cosas y no tratar de imponer lo que yo digo o lo que ella dice porque no vamos a salir bien. Sobre todo si alguno de ellos tiene carácter muy fuerte, muy rudo, pues siempre va a querer tener la razón. Aunque casi siempre hay un complemento, hermanos. Se va dando también de manera natural. Pero lo que digo es que hay que tener capacidad de diálogo y de negociación para que las cosas se den. Tercero, la integración de un nuevo sistema, como pongo ahí, es cuando ambos están en un proceso de crecimiento. Se pierde individualidad, pero se gana pertenencia. Es cuando ese proceso de ya no son dos, sino son uno. Eso no es sencillo, hermanos. Eso se trabaja en la pareja, se platica, se llega a acuerdos, pero sí se llama la integración de un nuevo sistema. O sea, ya no somos dos, somos uno solo. Y cuando uno logra eso, hermanos, pues es una bendición porque las relaciones son a largo alcance. Siguiente, la elaboración de nuevas pautas de interacción. O sea, saben que mi esposa y yo hicimos eso, al principio no funcionó. Yo venía de una familia de 10 hermanos, imagínense, y ella de 6 hermanos. Yo de acá de Monterrey, ella de Tijuana, ¿va? Que son dos ciudades muy distantes, familias diferentes, totalmente. Y me di cuenta y lo platicamos. Le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero que nuestra familia ahora sea como la mía, pero tampoco quiero me dice, yo tampoco quiero que sea como la mía. Ok, vamos a poner las manos de Dios, vamos a hacer un proyecto de familia como a nosotros nos gustaría. Y eso lo hicimos, hasta lo hicimos por escrito en aquellos años, hace 32 años, hermano. Pero nos funcionó. O sea, nos pusimos de acuerdo. Claro, yo ya era un pastor egresado de un seminario que iba empezando mi trabajo pastoral, llevaba apenas 2 años de pastor, y ella era una profesionista graduada de administración de empresas con trabajo y con todo. Entonces, pudimos tener la madurez de sentarnos a platicar ya comprometidos y decir, vamos a pedir la bendición de Dios, pero queremos trabajar en este proyecto de familia nuestro, no del mío ni del tuyo, sino el nuestro. Es la mejor orientación que yo les puedo dar. Ahora, no es sencillo, no es sencillo. ¿Necesitan ayuda? Bueno, hay que buscar ayuda que los acompañe, porque a veces sí se necesita quien pueda mediar. ¿De acuerdo, hermanos? O sea, son solo pautas y estrategias para mejorar la relación de pareja. Ahí están, ¿no? Las estrategias nunca están de más, hermanos. Nunca está de más tener estrategias para poder mejorar la relación. Ok, ya estamos juntos. Bueno, vamos a trabajarlo. Aceptar, número uno, aceptarse tal y como somos.
uno de los grandes problemas es cuando yo quiero cambiar a la otra persona y la otra persona me quiere cambiar a mí. Oh, problema. ¿Saben? Yo batallé mucho. Voy a poner solo un ejemplo, nada más para que vean cómo nos ha costado, pero lo hemos logrado. Yo soy una persona obsesiva. Mis papás eran muy disciplinados. O sea, yo soy el mayor de la casa de los hombres y mi papá me dijo, tú te encargas de tus hermanos. Ajá. Mi papá me metió de muy chico, me metió al pentatlón, me metía a disciplina, que me enseñaran disciplina. El pentatlón deportivo universitario militarizado aquí es como los scouts en Estados Unidos. Y desde muy chico me mandó ahí, que aprendas a sobrevivir. Y aprendí muchas cosas. Bueno, y entonces yo soy muy disciplinado. Yo mi ropa tiene que estar colgada por color, tiene que estar doblada, mis zapatos acomodados. Este, yo tiendo a ser un poco obsesivo. Todo en su lugar. Pero mi esposa es la menor de su casa, de 6 hermanos. Le digo yo la consentida, ¿no? Y pues sus hermanos siempre la apoyaron, y todo eso. Entonces ella tiene otras formas. Entonces yo soy de los que cuando voy a lavarme los dientes, mi cepillo debe estar lavado en una, se guarda en un, pues, y la pasta en un solo lugar. Y llega ella y lo agarra y lo pone así. Siento, ya aprendieron, ya aprendí. Ya aprendí a relajarme, ya aprendí. Me dice, es que no todos pueden ser como tú, ¿no? Tienes razón. Y no tienen que ser como yo. Y me costó aceptar que ella tiene diferente y no pasa nada. Entonces, pero también le digo, bueno, pero podemos aprender mutuamente. Entonces, ya le explico, a mí me gusta tener todo en orden porque me gusta saber dónde tengo cada cosa. Y entonces sí, pero ella es diferente. Ella anda como ama de casa, ya con 3 hijos, imagínense, anda rápido. Y yo lo entendí, dije, no, tiene razón. Yo tengo que ser más flexible, no tengo que ser tan disciplinado, tan rudo, tan rígido. Y aprendí a relajarme, hermano, ya. Sí, sí. Es un ejemplo nada más de cómo a mí me costó en principio mucho ceder un poco y no tratar de imponer como yo era. Aunque lo que yo digo, pues es que como yo lo hago, es lo mejor, sí, pero no para todos. Pues no tratar de cambiar a otra persona, sino aceptarse como son y hacer diálogo para poder, como dijimos ya, para poder hacer nuevas pautas de interacción. El segundo, empatizar con las necesidades y los sentimientos y los sueños, sentimientos del otro. ¿Qué te gustaría? Hay que saber lo que el otro sueña y piensa, no nada más lo que yo quiero. En segundo lugar. Tercero, ser cada uno como es, sin máscaras. Eso es muy importante, porque, bueno, cuando se guardan máscaras y sentimientos, luego a veces afloran y explotan las cosas. Yo digo, es cuando no se destapa la olla de presión y está ahí, ahí, ahí. Y cuando uno de los dos no habla, pero habla, ¡fum! Y se ofende uno bastante. Entonces, nosotros acostumbramos a dialogar, no guardar las cosas. Vamos a platicarlo en el momento, o mañana, o más tarde. Oye, ¿qué pasó? Que esto no me gustó, esto sí. Y lo dialogamos y lo arreglamos. Son cosas que en la práctica vamos aprendiendo. Estrategias para mejorar la relación de pareja. ¿De acuerdo? Espero que les sirva a algunos de ustedes. A lo mejor algunos ya tienen bastante experiencia, pero puede servir. A unos dicen, no, hermano, ya tengo muchos años de matrimonio y otros son más jóvenes. No importa, siempre se puede mejorar. Número 4, abrir los oídos a lo que el otro dice, contempla su punto de vista, enriquecer la relación. Número 5, usar las reglas para una pelea justa. O sea, cuando hay discusión, pues hay que ser justos. Solo media hora de discusión, un asunto a la vez, no ponerse histéricos, decidir quién va a hablar sí, quién no. Es una broma que el punto dice, decidan cuántos zarpazos se van a dar, es decir, cuántas veces cada uno va a extralimitarse en lo que dice y el otro escuchar y viceversa, o sea, darse la oportunidad a los dos de hablar, cada quien en su momento, no a la vez, porque no se va a escuchar, ni se va a entender, y llegar a un acuerdo. Hermanos, cuando hay una controversia en la familia, en la pareja, siempre hay que llegar a un acuerdo. No dejarlo así, a menos que las cosas ya estén muy arriba, muy histéricos, muy enojados, hay que dejarlo, ok, ¿sabes qué? Mañana lo platicamos, otro día. Pero si están dialogando, hay que llegar a un acuerdo, ¿sí? Llegar a un acuerdo y dice, si están demasiado enojados, fijen un nuevo tiempo para continuar, mantener la familia fuera de las decisiones, un espacio de relación de pareja, o sea, si son pareja y tienen hijos, tiene que la pareja eh, eh, estar en privado y no incluir a los hijos en la discusión. Cuidado con eso, porque luego
salen las cosas mal porque se meten donde lo que no saben. Sí, yo aprendí a decirle a mis hijos, hijos, momento, cuando siguen meter hijos, nosotros arreglamos nuestros problemas, nuestros grandes problemas, ustedes arreglen sus pequeños problemas, ¿de acuerdo? Cada quien sus problemas, ya se frenan. Sí, claro, tienen un papá mandón, dicen ellos, pero nos ha funcionado. O sea, nosotros resolvemos nuestros problemas, ustedes resuelvan los suyos. Y si necesitan ayuda, nos dice y los apoyamos, pero no se metan en los nuestros. Sí, porque a veces nosotros lo arreglamos y ellos todavía están ahí. Gracias a Dios nos ha funcionado, hermanos, respetarnos. El número 7, dense tiempo para salir eh, solos. Si tienen hijos solos, yo lo hago de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, en los aniversarios, digo, mi esposa, ¿sabes qué? Déjalos ir. No, pero mis hijos no les va a pasar nada. Tienen todo, tienen comida, tienen todo. Nosotros vamos a salir un par de días, 2, 3 días juntos. Eso ayuda mucho, hermanos, en las relaciones de pareja. El salirte solos y retomar algunas cosas sin que estén más gente alrededor. Cuidado con eso. Si lo pueden hacer, háganlo. Es enriquecedor. Número 8, mantener las relaciones sexuales como fuente maravillosa de un amor enriquecedor. Eso es importante. Es otro curso de sexualidad de familia, pero bueno, mantener esa relación es importante. O sea, la pareja debe mantener esa relación cuidadosa, amorosa, enriquecedora. Número 9, mantenerse arreglados y cuidados uno al otro en lo físico, en lo intelectual, en lo afectivo, en lo espiritual. O sea, debe haber cuidado mutuo, no haber descuido, porque cuando uno se descuida y dice, no, así soy, soy como soy, y la otra persona hace lo mismo, entonces llega a haber un cierto rechazo, cuidado, porque uno se queja de la otra persona, pero la otra persona también se queja de uno, cuidado. Yo les bromeo a los hermanos cuando hay plática, siempre es mutuo. Oye, pero a ti esto sí, pero es mutuo, es de los dos. Y hasta saben los hermanos, bromean conmigo cuando estamos platicando, dice, hermano, es mutuo, hermano, es de los dos lados. Sí, sí, claro. Número 10, relajarse y disfrutar la relación en pareja, usar el sentido del humor. Es importante pasársela bien, buscar pasársela bien en lo que les guste, si es salir al campo, si es comer juntos, si es mirar una película. Yo a veces, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Ahora que hay Netflix y todas esas cosas, quiero ver, ella ve puras películas románticas y a mí no me gustan tanto, a mí me gustan las de acción, pero aguanto, es, ok, además permíteme que me prepare un cafecito porque para no dormirme. Bueno, pero sí lo veo, sí me siento, híjole, un par de horas, bueno. Y sí, ya cuando lo vemos está bien, ¿no? Porque yo soy muy crítico, a veces hay cosas muy predecibles en las películas, pero bueno, ¿qué quiere decir? Pero hay que relajarse y apoyar a la otra persona, aunque no me guste mucho, ¿de acuerdo? Es usar el sentido del humor también y lo agarro un poco a broma, ¿verdad? O sea, no siempre hay que estar serios y en tensión, hay que bajar los decibeles de la presión, eso es muy importante. Las, las parejas que siempre están en tensión hacen que las familias se metan a esa tensión. Cuidado, hay que relajarse un poco. Como pareja primero y luego a la familia también, ayudarla a relajarse. Número 11, apoyarse mutuamente en todas las tareas. ¿Sí? A veces me toca, un día llegó un hermano y me dijo, oiga hermano, ¿usted también sabe lavar trastes de los trastos sucios? Sí, hermano, sí. Y le bromeo, ¿sabe que yo siempre he planchado mi ropa? Desde que nos casamos yo le dije, oye, yo soy una persona adulta y yo me he atendido a mí mismo, he vivido solo por varios años, no sé cuántos, 3, 5, 6 años vivía yo solo, ¿verdad? Le dije, así que yo me puedo atender, por mí no te preocupes. Ya cuando nacieron los hijos, dije, atiende a mis hijos, yo me atiendo solo. Sí, sí, yo no soy de los que me tienen que atender a mí, aquí estoy sentado, pero no, 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 no. Yo procuro colaborar, ya lo aprendí. Hubo épocas en que no lo podía hacer, porque pues, yo tenía un trabajo muy importante como sobredor, como ejecutivo, entraba, salía, pero siempre facilitaba las cosas. Pero ahora que lo puedo hacer, que ya estoy pensionado, le digo, sí, a ver, ¿en qué me toca a mí? Y eso, hermanos, ayuda mucho, ¿no? Claro que sí. Eh, Dice ahí, regalarse uno al otro el obsequio invaluable de la confianza. Eso es muy importante. Hay que darse la confianza mutuamente. Eso es imprescindible, hermano. No estar con la duda de nada, sino esos pensamientos utópicos, esos pensamientos enfermizos tienen que trabajarse. Si los hay, tienen que trabajarse, pero uno debe darle la confianza a la otra persona. Claro. Dice ahí el obsequio invaluable de la confianza. Eso se da, se lo da. Y es mutuo, y es mutuo.
acuerdo? Y clarificar, dice el número 12, clarificar cómo se utiliza el dinero que se tiene. También, porque si no nos metemos en problemas, hay que clarificar cómo lo vamos a hacer, en qué vamos a gastar, cómo se distribuye, porque cuando no se sabe bien, debe haber malos entendidos. Y bueno, recuerden, para la relación de pareja, nunca hay que olvidar lo que dice el sabio Salomón en Cantares. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. ¿De acuerdo? Ahí está la enseñanza de Cantares, capítulo 8. Vamos a los últimos subtemas, hermanos, de la pastoral para la vida familiar. Vamos a aplicarlo a la iglesia. Y esto es muy importante porque eso nos puede ayudar, perdón, para tener en las iglesias, tener una visión más familiar y no individuales. Cuando yo miro a una persona como pastor en la iglesia, yo digo, esa persona debe tener familia. No es persona, ninguno somos seres aislados. Todos somos parte de una familia, aunque la persona llegue sola. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que aprender a mirar un poco más allá. Y por eso el subtítulo hacia una pastoral comunitaria y familiar. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Eh, y entonces, ustedes leen ahí lo que yo les tengo como sustento para eso. O sea, hay que trabajarlo. Se hay que ejercer una pastoral familiar para buscar tener familias sanas. Es una tarea, es un reclamo, es una necesidad hoy en día. El trabajo pastoral debe dirigirse a abrir espacios para trabajar con las familias. Creo ya lo comenté yo un poco en broma. Yo me he cansado de predicar esto de hace años en diferentes foros y no me hacen mucho caso porque siempre se enfocan en los niños, en los adolescentes y está muy bien porque son las estructuras que hemos tenido. Pero yo insisto en que en algún momento tenemos que abrir un departamento para la familia, donde la persona esté empezando en la familia. Bueno, un proyecto cuando menos, sino un departamento o actividades para la familia. Y bueno, yo creo mucho en ello. Ustedes lo revisan, ¿de acuerdo? Yo tengo mi sustento ahí, mi reflexión, que la iglesia debe ir hacia forjar una visión pastoral comunitaria y familiar, y no solo en personas individuales. Sería muy enriquecedor. Voy a avanzar un poco porque quiero llegar a este punto, el de potenciar a la familia es qué hacer de la pastoral, ¿sí? Y luego voy a, voy a terminar, este archivo termina, hermanos, con una serie de procedimientos de intervención, ahí quiero llegar. Entonces, potenciar a la familia, ¿qué es potenciar? Es darle potencia, toda la potencia que pueda tener, ¿de acuerdo? O sea, y la potencia viene, hermanos, cuando tú vas a potenciar una familia, viene de hacer un equilibrio entre sus virtudes y sus necesidades. ¿De acuerdo? O sea, es lo que dice ahí. No es correcto que nosotros digamos, esta familia tiene dinero, esta familia todo lo tiene. No, 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 no. Tiene más posibilidad económica, pero también tiene problemas. O esta familia es muy pobre y debe tener muchos problemas. No, tampoco, tampoco. Tiene menos posibilidad económica, pero puede tener más integración, ¿de acuerdo? O sea, cuidado con estos opuestos de las familias como las familias omnipotentes, ¿verdad? Que todo lo pueden y todo lo saben, y las que se sienten impotentes. No, debe haber un equilibrio en cada familia, tiene su equilibrio. Hay puntos fuertes y puntos débiles en todas las familias. Y si tú quieres potenciar la familia, tienes que hacer ese equilibrio, ¿de acuerdo? Porque claro que sí, o sea, hoy en día las familias tienen que aprender a reconocer las dos cosas, sus virtudes y sus debilidades y trabajarlo, ¿sí? Y entonces trabajar hacia allá. Y yo voy a poner, para potenciar a los hijos, a la pareja, los proyectos, y quiero llegar ahí quiero llegar. Las propuestas para la acción pastoral. Los otros subtítulos son valiosos, les pueden servir para justificar un enfoque de estos en su iglesia local, con su pastor, con su grupo de líderes, en su proyecto. Oye, ¿por qué vamos a trabajar con familias? Porque hay que potenciar a las familias. Oye, ¿por qué vamos a trabajar con familias? Porque las familias debe ser una comunidad pastoral más comunitaria y más familiar. O sea, esos son sustentos. Pero yo quiero llegar a la práctica, más a la práctica. Lo otro es importante, cómo justificar que debemos trabajar con familias. Está bien, siempre hay
puede haber opiniones diferentes y son valiosas, pero yo quiero ir más a la práctica. ¿Cuáles son algunas de las propuestas para la acción pastoral? Como número uno, pongo cuestionar en nuestras iglesias o comunidades de fe el énfasis que le damos a la maternidad como elemento central del núcleo familiar. ¿Qué quiere decir? Acá en México, hermanos, no, ignoro yo si pasa en Argentina o en Colombia o en Chile o en Uruguay, no sé, o en Perú, pero acá en México, después de la Revolución Mexicana, hubo un fenómeno cuando vienen, nos conquistan los españoles, este, y mataron a muchos, a los varones, ¿verdad? Porque estaban en guerra, estaban en invasión, vamos a decirlo. A las mujeres las dejaron. Entonces, aquí en México es muy típico que una mujer, simplemente en el caso nuestro, yo ayer estuve con mi mamá cumplió años, cumplió 85 años y pues yo siempre voy, la llevamos a comer con mis hermanas, mis hermanos y ella siempre platica sus anécdotas. Y mi mamá viene de una familia desde los bisabuelos de un hombre judeo español de la Sefardía y una mujer de extracción indígena de acá de Coahuila. Y los de Coahuila, ya lo aprendí, hermano Abraham, que vienen también de familias tlaxcaltecas. Sí lo sé, pero hubo una función ahí. Imagínense, toda la mezcla, ¿no? Claro. Y entonces, las mamás tienen mucha importancia en la cultura mexicana, ¿de acuerdo? O sea, es por eso el ofender a la mamá es de los más grandes eh, eh, ofensas que puede haber, porque la mamá era la que cuida a la familia y la mamá era la extracción más indígena y el papá casi siempre era español, hubo aquí franceses, hubo porque también tuvimos invasión francesa en México, tuvimos invasión americana aquí en Monterrey. Monterrey en los años de la Revolución, 6 años fue colonia de Estados Unidos. Estoy hablando de la historia de México, ¿no? Cada país tiene diferentes. Entonces, la mujer es la que cobijaba a los hijos y la dejaban embarazada y se hacía una familia y entonces la mujer, como dice ahí, y en Latinoamérica pasó mucho eso, en Latinoamérica, no sé, en Sudamérica supongo que un poco también. Entonces, lo que decimos ahí es cuestionar el énfasis desmedido que se le da a la función de la mamá. El papá también tiene una función. Por ejemplo, yo en la iglesia, en la última etapa que fui pastor, le dije, a ver, hermanos, la femenil siempre se reúne, los jóvenes y los varones. ¿Cómo batallamos acá con los varones? Yo les dije, no, el varón es, dice la Biblia, que es cabeza de la familia. Vamos a fortalecer las cabezas de familia y vamos y abrir los viernes una reunión con varones y empezamos poquitos y nos fue muy bien porque fueron sumándose. Preparé una serie de temas para varones, para fortalecer la figura del varón como cabeza de familia en la familia cristiana y preparé una serie de temas, dinámicas y luego ya cuando les enseñé los puse a predicar a ellos y luego ya teníamos una cena y se fue siendo un grupo grande. Apenas me dijo yo no sabía, una hermana me dijo, oiga hermano, ya tiene 2 años que yo no soy pastor. Me dice, fíjese que yo me estoy acordando que cuando usted fue pastor, usted hizo esta estrategia y mi esposo y mi hermano estaban muy contentos, sí. Dice, ya no lo hemos hecho. Le digo, pues platíquelo con el pastor, que lo retome, nada más. O sea, yo lo hice porque creí que era lo correcto y nos fue muy bien. Y lo recomendé yo a muchos de mis amigos pastores. O sea, primero hay que fortalecer la cabeza de la familia, que es el varón. Y la mujer siempre tiene su lugar. Ella lo sabe y lo hace. Y la ejemplo es en las iglesias. Cuando es acá en México, siempre son mayoría en las iglesias las mujeres, por diferentes motivos. Pero lo que digo es hacer ese equilibrio entre el papel de la mujer y el del varón también. Los dos son importantes, ya lo dijimos, los dos tienen la imagen y semejanza de Dios. Y, y no sobrevalorar la función de la mujer, aunque es muy importante también la del varón, ¿de acuerdo? Los dos deben ser uno, no uno arriba de otro, no uno más grande que otro, ¿de acuerdo? Como punto primero, estoy hablando de propuestas para la acción pastoral, ¿cómo la puedes ir trabajando? Segundo, diseñar estrategias, ¿verdad? Estrategias que atiendan a la pareja primero. Lo otro, si tú quieres tener familias fuertes, hay que atender a la pareja primero. Antes que a toda la familia, primero la pareja. ¿Cómo están, hermano? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo platican para poner disciplina?
O sea, diseñar estrategias para fortalecer y atender a los matrimonios existentes. Eso es muy importante. Guiándolos, revalorar la importancia de esta unión, de esta pareja, y esa pareja que ese matrimonio, ya es una familia, entonces deben de promover con otras parejas, porque casi siempre los problemas familiares vienen cuando la pareja no se pone de acuerdo. ¿Acuerdo? A veces viene a través de los hijos, sí, pero es porque la pareja no se ha puesto de acuerdo para poner límites o disciplina, este, bíblicamente, vamos a decirlo, ¿no? Bueno, punto número dos, diseñar estrategias para darle seguimiento. Las reuniones, vamos, las reuniones matrimoniales famosas. Y es correcto, hay que hacerlo, pero hay que tener diferentes estrategias. Número tres, destacar en la asesoría prematrimonial en las parejas jóvenes sin hijos o lo fundamental en constituirse en criterio rector de la familia. O sea, destacar la asesoría prematrimonial antes de que se casen, las pláticas prematrimoniales o para jóvenes, antes de que tomen decisión. Acá en México tenemos un manual de pláticas. Yo supongo que cada país tiene su orientación para dar pláticas a jóvenes antes de que tomen decisión de con quién se van a casar. Hay que orientarlos. Es importante. O sea, hay que dedicarles un poco de tiempo. Recuerden que yo le he puesto mucho a la parte preventiva. Eso es muy importante. Vamos a tratar de prevenir con pláticas, con orientación, con reflexión, con compromisos. Y eso va ayudando a que la familia se vaya uniendo y vaya potenciándose, como dijimos en el subtítulo anterior, potenciar a la familia. Se trata de eso. Número cuatro, reconocer que plantear como criterio rector de la familia a la pareja es solo el primer paso de la posibilidad de transformación y liberación. ¿De acuerdo? Entonces, eh, vamos a trabajar en ese sentido de reconocer que esta pareja tiene prioridad su atención y su compromiso como la base de la familia es muy importante y de ahí podemos despegar muchos proyectos, ¿sí? Esa es la ruta. Primero la pareja y luego la familia, ¿de acuerdo? Y los que están alrededor, claro. Avanzo. Número 5, creer en la bendición de tener hijos y verlos como personas que tienen derecho a cumplir su propia vocación, ¿sí? Y no convertir su existencia en justificación de una familia. O sea, el punto 5 lo que quiere decir es que acá en México, hermanos, hubo épocas en que las mujeres tenían muchos hijos y uno le pregunta, ¿por qué tuvo tantos hijos? Dice, es que así obligaban al varón que no se fuera, que no las abandonara. Y entonces, imagínense una familia con estos criterios, pues pobre familia. Le pasa mucho a las familias que llegan a la iglesia de afuera y entonces hay que orientar a la persona. Si los hijos son una bendición, ya lo dijo el Salmo 127, pero son una bendición para que nosotros los ayudemos a crecer y llegar un momento en que ellos tomarán sus decisiones. O sea, en otras palabras, no toda la vida van a estar con nosotros. Cuidado con eso. Le llaman el síndrome del hijo ancla, o sea, o la hija ancla, o sea, el que nunca se casa y siempre está con los padres, pero porque no lo dejan salir de la familia. Está comprometido ahí, no. Nosotros, yo trabajo mucho con mi esposa, porque mi esposa, imagínense, 3 hijos bonitos, varones, es una bendición. Y ella dice, no, yo cuando mis hijos se casen voy a llorar mucho. No, oiga, no, 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 no. Vamos a alegrarnos y vamos a acompañarlos a distancia. O sea, ellos tienen que hacer su propio proyecto de vida. Sí, pero mis hijos, ¿cómo les va a ir? Si no, no lo sé, pero ellos van a tener que experimentar. O sea, ellos tienen derecho a cumplir su vocación y hacer su proyecto de vida. ¿De acuerdo? Sí, sí, los hijos no toda la vida van a estar con nosotros. Aunque entiendo que hay familias que diseñan que los hijos vivan ahí cerca. Está bien, como dice un dicho acá en México, juntos pero no revueltos. O sea, aunque vivan en la misma propiedad, pero ellos deben tener su espacio y su decisión y su familia, aunque estemos cerca. Cuidado con eso. ¿De acuerdo? Respetar cuando ya ellos van a ser su propia familia, hay que apoyarlos, pero no manipularlos, ni menos imponerle lo que nosotros queremos. Ellos deben tomar sus propias decisiones. Número 6, trabajar para la educación de los padres y los hijos, sea una labor de equipo, ¿verdad? Se requiere que el papá y la mamá hagan un equipo para poder bien orientar a los hijos, o sea, ya lo comentamos. Yo le llamo que es un trabajo de reeducación. Hoy en día ya hay escuela para padres, hay material. Yo por aquí tengo alguno
de escuela para padres y para las parejas también. Me encontré este libro, mire, este libro que se llama El desafío del amor. Fue un libro muy famoso. Está muy bueno este libro para las parejas, se lo recomiendo mucho. Se llama El desafío del amor, Atrévete a amar. Y está basado en una película incluso, americana, de Fireproof, una película que se llamó A Prueba de Fuego. Este, es un manual para irlo trabajando en 40 días. Las parejas o en grupos de parejas lo pueden ir trabajando. Vamos, hay material, pero lo importante es estarlo forjando, enriqueciendo. Y finalmente el punto número 7 es acompañar pastoralmente, fíjese lo que voy a decir, a las madres solteras, a las viudas, a las mujeres abandonadas, a divorciados o solteras, en la educación de los hijos, en la libertad. Este es un sector de la iglesia, hermanos, que es minoritario, pero es valioso. O sea, yo algún momento me di cuenta que eh, eh, cada familia es diferente y cada familia es diferente, entonces, pero en la iglesia tenemos madres solteras, abandonadas, divorciadas, simplemente madres viudas. Bueno, hay que darles una atención también para ayudarles si tienen hijos, pues a que salgan adelante, ¿sí? Y tratar de estar orientando. Fíjese lo que dice la parte final. Estar sola, hablando de la mujer o del hombre también puede ser, significa aprender a depender de Dios con mayor intensidad para que su situación se llene de gozo y de su plenitud. Vamos, una mujer que está sola no quiere decir que está abandonada, sino que esa persona cuando entiende que el Señor está con ella, esa persona le puede dar sentido a su vida, del por qué está como está y aprender a depender más de Dios con mayor intensidad y su situación se puede llenar de gozo y de plenitud y también puede potenciar a su familia aunque esta persona esté sola, por cualquier circunstancia que haya pasado, ¿de acuerdo? O sea, no estigmatizar y menos etiquetar y menos hacer a un lado a este tipo de personas, hay que tomarlas en cuenta también, ¿sí? ¿De acuerdo? Es lo que dice ahí. Y vamos, esto es muy importante. Tengo un archivo más, hermanos. Parece que sí, tengo todavía unos minutos. Todavía tengo unos 10 minutos para presentarles un archivo más. Déjenme ver si se los puedo compartir. Mm, sí, se llama Familias Restauradas y Bendecidas. Hermanos, hay mucho más que decir de la familia. Como digo, tengo toda una cursada sobre la familia cuando hablamos de los diferentes subtemas más fuertes, ¿no? Como sexualidad y familia, como crianza de la familia, errores y aciertos, como cerrando ciclos vitales en las familias o ciclos nocivos en la familia. Hablamos de diferentes subtemas, ¿de acuerdo? Este, la pastoral ante la violencia en las familias, también es todo un tema, porque luego no se identifican los signos de violencia. O sea, hay muchos otros subtemas, pero yo quise compartirles este es un pequeño archivo como para confirmar y corroborar cuál es el plan de Dios. Uno de los primeros subtemas que yo doy en aquella cursada también es que lo que Dios quiere para las familias es que las familias sean bendecidas y restauradas, ¿de acuerdo? Y bueno, pongo ahí que hay que hacer un ejercicio de autoevaluación con madurez, o sea, ¿cómo están en este momento nuestras familias? No lo sé, cada familia es diferente, pero como esté, es respetable y valioso, es muy valioso, como esté, aunque estén con problemas o con carencias o situaciones críticas. La familia es una bendición siempre. Entonces la familia debe recuperar la bendición que Dios tiene para ella y para ello a veces tiene que ser restaurada. Y entonces yo le llamo aquí que es ¿cuál es el proyecto de Dios para las familias? Vuelvo a repetir Génesis 1:26 al 28, cuando Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego también Génesis 12, del 1 al 5, cuando Dios le dice a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Parece que es una bendición muy a largo alcance, pero se cumple en Cristo Jesús muchos años después. La orden que Dios le dio a Abraham fue salir de su tierra y de su parentela, o sea, de su familia,
sea, sal de ahí, ¿de acuerdo? De esa ciudad en que vivía. Ur de los Caldeos, parece que era un pueblo grande y con mucha tradición también para esa época. Y de ahí tiene que salir Abraham de su zona de confort. Dios lo llama y le hace un llamado y una promesa. Creer en las promesas de Dios es importante para, por eso Abraham es el padre de la fe, ¿de acuerdo? Y la otra es, Dios tiene alcances universales. O sea, imagínense, Dios le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y voy a bendecir a los que te bendijeren, y vas a ser, tu familia va a ser como las estrellas, como la arena del mar. Y de repente Abraham mira a su alrededor y dice, oye, pero mi esposa no puede tener hijos. Y entonces ahí viene toda la historia de la salvación donde Dios este, lo acompaña y le cumple, aún pareciendo imposible, Dios le cumple la promesa y bueno, le va cumpliendo poco a poco sus promesas. Por eso la enseñanza de esto es que Dios tiene alcances universales. A veces nosotros no alcanzamos a ver, hermanos, la bendición que Dios tiene para nuestras familias. Porque vemos lo inmediato nada más, vemos lo que está aquí a nuestro alrededor. Uy, qué problema, uy, qué carencias, uy, qué esto, lo otro. Pero no sabemos lo que viene adelante, con nosotros o con nuestros hijos o con nuestra familia simplemente o en nosotros más adelante, no sabemos qué Dios tenga, no lo sé. Entonces, el proyecto de Dios para las familias es bendecirlos, la bendición de Dios. Eso es lo que nunca se debe de perder, la bendición de Dios. Y luego pongo como segundo título, el cumplimiento de las promesas en Cristo se dio en Mateo 1, 17 al 18. 42 generaciones pasaron para que aplicara la promesa, ¿de acuerdo? Porque el evangelista Mateo hace un recuento histórico y dice, a ver, 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones, tuvieron que pasar 42 generaciones para que naciera Cristo Jesús. Y cuando nace Cristo Jesús, ahora entra el reino de Dios y viene el cumplimiento de aquella promesa que Dios le dio a Abraham muchísimos años antes. Imagínense cuántos años pasaron. ¿Qué quiere decir? Que uno a veces no se da cuenta cuando Dios le va a cumplir las promesas que uno tiene en Cristo. Siguiente enseñanza, todos los que están en Cristo están en las promesas de bendición, claro. Ahí se cumple y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una familia bendecida por Dios aprende a restaurar a los suyos, ¿de acuerdo? O sea, cuando tú y yo entendemos que Dios nos ha bendecido como familias, entonces nosotros estamos siendo equipados para bendecir a otros. Vamos, cuando tú y yo reconocemos que lo que tenemos es por la gracia de Dios y porque Dios ha sido bueno y porque Dios nos ha acompañado, entonces eso nos debe motivar para ayudar a otras familias. Y saben que es muy satisfactorio. Yo creo que es de las cosas más satisfactorias cuando tú conoces a una persona o una pareja o una familia que está pasando por carencias, por situaciones difíciles, y tú la acompañas y tratas de apoyarla y esa persona lo supera. Y en un futuro esa familia se va para arriba, o sea, Dios la bendice de tal manera que cambian sus circunstancias. Y tú dices, qué bendición. Dios ahí está cumpliendo sus promesas. Claro que sí, que es lo que anhelamos todos, el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo Jesús. O sea, hacia allá tenemos que trabajar, hermanos, y no trabajar de manera derrotista, no trabajar de manera pesimista, sino siempre estar mirando como me gusta mucho una expresión que dice el escritor a los hebreos cuando habla de los héroes de la fe y dice, y ellos se mantuvieron como viendo al invisible. O sea, ellos sabían que Dios estaba ahí aunque las cosas estuvieran un poco complicadas. Voy a la parte final, las conclusiones y las aplicaciones. Quise usar este archivo pequeño, hermanos, para que me sirva a manera de conclusión, porque me parece importante, porque es uno de los subtemas en esta cursada. Como digo, tenemos otro curso del cual en el momento vamos a hablar largo y tendido, como decimos acá. Pero por lo pronto me parece importante abrir el panorama y hacer algunas conclusiones y aplicaciones para la vida familiar. La primera es que la familia es lo más valioso que Dios nos ha dado. ¿De acuerdo? Insisto, no es ni la casa que tenemos, ni el carro que tenemos, ni la cuenta de banco, ni la profesión que tenemos. Lo más valioso es la familia que Dios nos ha dado. Y entonces uno tiene que valorarlo. ¿Qué es la familia que tenemos? Esta es la familia que Dios nos ha dado. Bueno, esa hay que valorarla y agradecerle a Dios, perdón.
Hay familias pequeñas, hay familias grandes, son diferentes todas y son valiosas y respetables, ¿de acuerdo? Porque cada experiencia es diferente, hermanos. Segundo, no existen familias perfectas, existen familias restauradas y yo diría y bendecidas por, por la misericordia de Dios y el poder de Dios. O sea, no existen familias perfectas, hermanos. Eso nos debe quedar claro. Y luego yo bromeo un poco, ¿no? Porque yo trabajé con muchos líderes nacionales importantes acá en México y también en algunos lugares de Centroamérica. Estuve en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y en Costa Rica. Y conocí muchos líderes, pero en algunos momentos me tocó platicar con algunos de estos líderes y preguntarle, hermano, ¿y cómo está su familia? Y algunos me platicaban historias tristes. Fíjese, hermano, que mis hijos, y ellos eran líderes importantes de los consejos ejecutivos generales. Wow. Y yo escuchaba lo que decían los demás también, porque luego la gente murmura, ¿no? Y entonces yo aprendí a decir, híjole, no, no hay familias perfectas, pero hay familias restauradas, ¿de acuerdo? O sea, no hay familias perfectas, ninguno tenemos una familia perfecta, porque somos seres humanos, que estamos en un proceso de crecimiento en Cristo, pero sí podemos restaurar a la familia, ¿de acuerdo? Dice ahí, siguiente enseñanza, todos somos parte de una familia con diferente estructura y con la misma oportunidad de bendición. Claro que sí. O sea, todos somos parte de una diferente tipo de familia. Somos diferentes, sí, a Dios le plació así. Qué bueno que seamos diferentes. Sí, no, no podemos ser iguales, todas las familias. Somos diferentes, pero con la misma oportunidad, no solo de restaurar, sino de recuperar la bendición de Dios. Hasta ahí hay que trabajar. Sí, es que, hermanos queridos, déjenme les digo, a veces uno quiere la bendición de Dios, pero no quiere trabajar en ello. Mire, para que Dios le cumpliera a Abraham esa bendición, oh Señor, fue por el desierto, luchó, peleó bueno, hizo lo que te conquistó, hizo lo que oró, se humilló. Y nosotros a veces queremos la bendición fácil, eso es una autocrítica. No, no, vamos a trabajar para restaurar y Dios nos va a dar su bendición. Entonces, todos somos parte de estas familias y si vemos errores en las familias, bueno, pues hay que restaurarlas con la ayuda de Dios para que recuperemos la bendición. No, no, no hagamos proyectos de familia que se aborten, que se hagan a un lado, sino vamos a intentarlo una vez más. Ahí me gusta siempre dar segundas oportunidades. Que la persona no lo valoró, que la familia, eso es otra cosa, ese es su asunto. Yo intenté siempre dar una segunda oportunidad cuando hay algún conflicto, ¿no? Siempre es valioso. ¿Por qué? Porque se recupera la bendición de Dios. Y bueno, viene ahí el Salmo 128, que yo ya se lo leí. Les leí el Salmo 127 y 128. Pero más bien voy a aprovechar, hermanos, para usar como conclusión un pasaje bíblico que a mí me parece que es la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en Cristo Jesús y específicamente hablando de la pareja y de la familia. Yo mejor voy a leerles, aquí lo tengo preparado, de hecho lo tengo en esta versión moderna. Eh, yo le llamo a Mateo capítulo 19, solamente del versículo 3 al versículo 8, y son pocos versículos, son 6 versículos con los que quiero terminar en esta versión. Mateo capítulo 19, versículo 3 al versículo 8, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, algunos de los fariseos llegaron para tenderle una trampa y entonces le preguntaron, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Jesús le respondió, ¿no recuerdan lo que dice la escritura? En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso Dios dijo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Entonces, los fariseos le preguntaron,
Entonces, ¿por qué Moisés nos dejó una ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa dándole un certificado de divorcio? Versículo 8, Jesús le respondió, Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios, pero Dios desde el principio nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Y luego dice, y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra, porque si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Amén, hasta ahí. La narración sigue. Yo solo quise ilustrar. ¿Qué aprendo yo de esto, hermanos? Los, el pueblo judío, hasta este momento, ellos practicaban la carta de repudio, que después se convirtió en carta de divorcio, el hombre a la mujer, no a la inversa. Había un patriarcado, recuerden. Y era muy común entre los judíos. De hecho, la poligamia estaba justificada, pues los hombres pueden tener diferentes mujeres. Y ellos se justificaban, dice, Moisés lo puso en sus escritos. ¿Dónde está? En Deuteronomio. Ahí está escrito esas leyes que normaban la vida entre las parejas, siempre con un énfasis patriarcal. El hombre tenía los derechos, la mujer no. Aunque había ciertos derechos de la mujer también. Ahí están, en Deuteronomio. Pero, hermanos, la pregunta a Jesús es una pregunta, como dice ahí, maliciosa, pero Jesús aprovecha para dar la orientación y decirles, lo que aquí ha pasado hasta ahora, sí, hasta se ha permitido en los escritos sagrados, hablando del Deuteronomio. Moisés lo permitió, pero fue por la dureza del corazón del hombre. Pero en un principio no fue así. ¿Cuál principio? Génesis 1, 20, 26, 27 y 28. Por lo tanto, dice, debemos respetar lo que al principio está. Ahora, algo pasó porque hay experiencias diferentes. Bueno, hay que restaurar a las personas porque hay muchas, cada situación es diferente. Y como dije, yo termino diciéndoles en estas conclusiones y aplicaciones, yo he tenido la oportunidad de restaurar familias como dije, desde el principio que fui pastor. Algunas venían ya con experiencias de divorcios. Ya estando libres, yo les decía, bueno, vamos a, vamos a darle la bendición de Dios para que empiecen un nuevo proyecto y hagan un nuevo proyecto de familia. Y lo hicieron, bendito Dios. Me tocó dar también la bendición a hermanas que eran viudas y algunos se escandalizaban. Yo les decía, hermanos, si la hermana es viuda, es libre del yugo anterior. Eso dice la Biblia. No, pero hermano, que el hermano, tanto cariño, sí, pero ella es libre y tiene derecho. Y me tocó darle la bendición a un par de hermanas viudas ya grandes que se casaron con hermanos que ellas habían decidido e hicieron familia y todavía viven con familias. ¿Qué quiero decir? Que yo creo en la restauración, porque no hay familias perfectas y porque cada experiencia es diferente. Y si una persona se arrepiente y busca restaurar y arregla arregla su situación legal, vamos a decirlo, lo único que yo digo, arregle su situación legal y póngase cuentas con Dios. Y si tiene una pareja y quieren hacer un proyecto juntos, yo les puedo ayudar primero a darles la bendición y segundo a orientarlos para que hagan un nuevo proyecto de vida. Claro que sí, o sea, el texto bíblico ahí está. En los tiempos de Jesús había cartas de repudio por cualquier causa, pero el maestro dijo, pero en un principio no fue así. Y si se ha permitido es por la dureza del corazón. Aún así, siempre hay posibilidad de restaurar. O sea, si una persona se arrepiente, hay que restaurar y hay que ayudarle a hacer un nuevo proyecto de vida en Cristo Jesús y un proyecto de vida que tenga alcances y que tenga visión clara para buscar la bendición de Dios y seguir adelante con su proyecto de vida. Espero en Dios, hermanos, que esto quede más o menos claro. Yo sé que puede haber preguntas más particulares y bueno, pues son respetables y yo quedo a la orden, pero espero en Dios que con esta información y esta orientación y esta exposición pueda ayudar un poco a la visión de la pastoral
para la vida familiar. Nunca ha sido fácil llevar una familia, pero hoy en día tiene unos retos más grandes, porque hay muchas necesidades y muchas circunstancias, ¿de acuerdo? Pero siempre vamos a actuar pastoralmente y buscando restaurar y bendecir a las personas, a las parejas y a las familias. Y Dios hará con ellos lo que Dios quiera hacer. Eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde orientar, restaurar y bendecir. Y Dios es el único que juzga y el único que puede dar la última palabra. Nosotros estamos para hacer trabajo pastoral. Por eso el tema se llama la pastoral para la vida familiar. Y la vida familiar es muy diversa y a veces compleja. Entonces vamos a orar para terminar este tema. Me parece muy importante. De hecho, hay otros subtemas, por eso los mencioné. En algún momento se van a trabajar, pero por lo pronto espero en Dios que esto haya servido para abrir el panorama, para inquietar y poder trabajar hacia allá con estos criterios. ¿De acuerdo? Vamos a orar y así vamos a terminar. Bendito Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos bendices hoy de manera que podamos estar ocupados en la enseñanza y en la reflexión. Hoy te pedimos que tu bendición alcance para cada familia de las que representamos, porque son diferentes, pero tú tienes el cuidado y la misericordia para acompañarnos y tratarnos con amor. Yo te ruego que tú nos equipes cada día para poder ayudar a otros también y que tu bendición grande nunca falte en cada familia de las que estamos representando, los que estamos escuchando esta capacitación. Confiamos en tu gracia y en tu misericordia y rogamos que siempre proveas y suplas lo que necesitamos para nuestra vida familiar. Porque te lo pedimos, porque te lo rogamos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Pasa ustedes. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima sesión. Pasa ustedes.